El personaje más trágico de los videojuegos. A ver. Salva conejos, come perros calientes con chili, pero Tails, colas en español, es un personaje misterioso que apareció en el segundo juego de la franquicia y ha permanecido como el compañero leal del erizo azul. Tails es el personaje principal más joven que ve a Sonic como su héroe, pero lo que no sabías es que su historia de origen es mucho más oscura de lo que esperarías. Exploraremos de Que yo sepa, todo el mundo Sonic es un mundo post-apocalíptico después de alguna guerra o así que hizo que mutaran los personajes. Sonic, un erizo, Tails un de zorrito. cómics hasta series animadas y juegos para conocer la parte triste de Así muy Tails, triste. el personaje más A trágico ver. del universo Sonic. Empecemos, se pondrá cada vez más interesante. A ver. Sí, Tails es muy bueno. Un tema común entre varias versiones de Sonic es cómo Tails o Colas obtuvo su apodo. Este es el tipo de cosa que pensaríamos que no necesita una explicación, ya que simplemente podemos Tails, por ser colitas. obvios, solo vemos las dos colas y lo llamamos colas, O pero colitas. es mucho más interesante de lo que crees. Originalmente, el diseñador Yasushi Yamaguchi, que creó a Tails cuando el Sonic Team decidió que el protagonista necesitaba un compinche, quería que solo se llamara Miles Prower. ¿Vas a correr a Max Power de Los Simpsons? Miles Prower es un juego de palabras con miles per hour o millas por hora en español. Sin embargo, el Sonic Team quería un nombre más simple que reflejar el diseño del personaje, pero eventualmente ellos aceptaron ambos. Miles Prower es su nombre, Tails su... A ver, Miles Tails Prower. Edad 8 años, ya tiene 8 añitos. Punto fuerte, puede volar con sus colitas. Puede conducir vehículos y volar en... pues iCraft, no sé. Le gusta los dulces de menta y las mantenimiento de máquina y no le gustan los truenos, ¿ya? Su apodo. Sin ¿Inglesa embargo, media? en el cómic de Sonic británico, ¿Ya? al igual que Sonic X y otras versiones de la historia, Colas fue el apodo que él recibió de unos bravucones que lo molestaban. ¡No! Lo iCraft, llamaban Iron Man, sí, entre Iron Man. comillas el fenómeno de dos colas. En otras Espérate, ¿no tiene 3? Ya, palabras, el nombre de Tails tiene el mismo origen exacto que Daredevil de los cómics de Marvel. ya puedes confiar en la info que... No debería ser sorpresa para ti aprender. No, es que tiene varios orígenes. Tiene los cómics, tiene lo que te habla los juegos, tiene lo que te habla las series. Bueno, saben que tiene varias series. Así que por eso como que es muy complicado esta parte. Que la versión más complicada de la historia de Sonic viene de la serie de cómics de 290 ediciones publicada por Archie Comics desde 1993 hasta 2017. Mientras que empezó muy simple y comédico, con el tiempo estos cómics agarraron una complejidad y profundidad nivel El Señor de los Anillos o Star Wars. O sea, yo creo que la mayoría de series así. No, las publicaciones con más relevancia ya se van como que profundizando en lo que es las series. La historia original de cómo el Dr. Robotnik obtuvo su poder es una muy compleja que me tomaría 10 minutos en explicarte para que la entiendas. Por ejemplo, acá podemos ver te dicen un origen del Dr. Nick, o sea, el Dr. Huevo. En la película de Sonic te dicen otra cosa. Sí. O sea, hay mucha diferencia en lo que son los cómics, las películas, los videojuegos, todo eso. Creo que hay que separarlo. Pero sí, hay que ver cosas. Bien, créeme. Así que te daré un resumen muy resumido. Después de siglos de enemistad, hubo un conflicto de 5 años entre los humanos mutados y animales antropomórficos llamado la Gran Guerra. En este tiempo Robotnik se hizo poderoso como un traidor de los humanos que se puso del lado de los animales y quería usar a las criaturas para eliminar a cualquiera que no aceptara sus malvados planes. El día que terminó la guerra, él lanzó un golpe global
tomando control del mundo entero y convirtiéndose en un dictador absoluto. Fue aquí cuando él usó fábricas masivas para convertir a los animales en unos obedientes robots esclavos. Y pues curiosamente, esto también explica el nacimiento de Miles Tails Prower. ¿Por qué digo esto? Porque ambas cosas ocurrieron el mismo día. En el canon de la serie Archie, Tails nació el día en que Robotnik tomó control del mundo. Oye, ¿te imaginas? ¡Feliz cumpleaños! ¡Hay una invasión de robots! ¿Te imaginas? Tails jamás ¡Feliz ni un cumpleaños! día de su vida ha conocido un mundo que esté libre Piensa del la cabeza. conflicto. Desde que nació, él ha estado rodeado del caos. ¡No! ¿Te imaginas que el día que naciste inició la guerra? Es como si, escucha, en la Primera Guerra Mundial, primer día, naciste, bienvenido a la guerra. Bienvenido a la guerra. Los horrores de la guerra no terminaron con el golpe de estado del Dr. Robotnik y tampoco terminó el sufrimiento de Tails. Ya. Una de las primeras víctimas de este nuevo gobierno fue Amadeus Prower, el padre de Tails, que fue tirado a un robotizador y convertido en un cyborg en el momento en que nació su hijo. Poco tiempo después, ¿Qué? El día que nació, aparte de la guerra, robotizaron a su papá. las fuerzas A ver, hay que contar ahí. El día que nació, hubo una guerra. Robotizaron a su papá. Autobot de Robotnik también secuestraron a su esposa Rosemary, quien Secuestraron sufrió un a su destino papá. similar, dejando al pobre Tails abandonado. Él debía ser criado en un orfanato con otros niños que habían perdido a sus padres en la guerra, excepto que Amadeus y Rosemary no murieron. En vez, ellos fueron abducidos justo al último minuto por unos aliens que los mantuvieron en el espacio lejos del peligro por la próxima década, hasta que Sonic se topó con ellos mientras él estaba deambulando por las estrellas. El pobre Tails creció creyendo que sus padres estaban muertos, que en cierta manera puede ser incluso peor, en vez de permitir Tails. El día que nace, hay guerra. Cree que sus padres fueron robotizados. Es huérfano por una década. Le hacían bullying. Le llaman colitas porque tenía dos colas, probablemente por una mutación, posiblemente. sufrir el duelo de la pérdida. Sufrió el duelo. Con su vida, Tails termina siendo arrastrado de vuelta a esos sentimientos de abandono cuando sus padres reaparecen. Vivió toda su vida creyendo que sus padres estaban muertos. Vivió como huérfano. Cabe recalcar que a pesar de que Tails tuvo una infancia temprana muy complicada, la vida tampoco fue un pan comido para su padre, el zorro. Incluso antes de que él fuera convertido en un robot, secuestrado por aliens y separado de su hijo que nunca conoció, Amadeus Prower había sufrido los horrores de la guerra, perdiendo a incontables amigos en el conflicto contra Robotnik. Tiene sentido de que cuando el mismísimo Tails es confrontado con ese tipo... No, sí, este es un final, el final malo de un juego. No recuerdo cuál Sonic es, pero este es el final cuando no juntas todas las esmeraldas. Supuestamente creo que Tails... O sea, prácticamente no te lo dicen, pero obviamente Tails muere. Así que, de pérdida. o sea, obviamente no te dicen Tails murió, pero sí Sonic queda arriba y queda así. Como no entender que Dr. Nate mató a Tails. Él acude a su padre para averiguar cómo Amadeus lidió con el dolor psicológico de ver a sus compañeros sufrir como resultado de un conflicto aparentemente sin fin. Lo que le pasó a Tails fue que uno de sus aliados fue convertido en un robot asesino que le dio una paliza a otro de sus amigos tan grave que lo dejó en un coma. Todo esto mientras un hechicero malvado tomó posesión del reino. Tails terminó convencido de que si hubiera mantenido su concentración en sus deberes, él podía repararlo todo y a todos, pero eventualmente se rompen los brazos de su padre, preguntándole cómo fue capaz de mantener su firmeza bajo tanto estrés. ¿Cuál fue la respuesta de Amadeus? Tú lo llevas un día a la vez.
no hay atajos en el juego de duelo y pérdida. Tails solo es algo con lo que debes lidiar tú Wow. mismo y esperar ser lo suficientemente fuerte como para sobrellevar cada insoportable hora. Este nivel de profundidad no esperas encontrarlo en una ¿Se imaginan? O sea, literalmente, o sea, esto es el cómic. Ahí están en una guerra total. En una guerra con Robotnik, con los hechiceros, todo, con quien salga. Y ver a tus compañeros ser lastimados. Es como que, wow. No te imaginas. Y que su papá haya enfrentado eso. O sea, gente sin Sonic, sin nada. Simplemente ahí vas tú, con tu arma, a lo que vayan. A darle cañón. historia de Sonic. Por cierto, esta historia toma Él sufre lugar varias cuando crisis Tails tiene severas 11 a años, través de tan su... joven y ya lidiando con tanto duelo. ¿Cuándo vienen los zorritos? Los cómics están lejos de ser la única versión de Tails y su trágico origen. Hay varias tomas Por e ejemplo, historias mira, un perrito anti-copyright, ya. Nosotros también vamos a tener nuestro conejo anti-copyright. El perrito anti-copyright. Espero no ser una muestra. Protejo al Alaska. ¿Qué será? ¿Qué? Un logo. diferentes, por ejemplo la que proviene de la caricatura Las Con aventuras de maratón de las Sonic aventuras de el Sonic lo hizo. Erizo, fue emitida Puede en ser, pues. 1993 y aparentemente fue hecho por Ya, según he visto, el final de Sonic, esta serie, fue como que muy apresurado, me parece que no. No sé si lo cancelaron, pero sí fue. Su final no es. Es como un episodio normal. O sea, es un. personas Llega que al nada épico, decidieron ¿no? que tener a padres muertos, entre comillas, no era lo suficientemente malo para nuestro Ok. zorro ¿Qué le han hecho? A favorito ver. de dos colas. En el episodio de la caricatura El nuevo hogar de Tails, es revelado que Tails estuvo perdido por un largo tiempo, deambulando solo a través del extraño mundo salvaje de Mobius. Justo antes de conocer a Sonic, él intentó vivir con una familia de pájaros, ya que, como él podía volar, él asumió que podía integrarse al grupo. Como respuesta, los pájaros físicamente lo expulsaron fuera del nido, haciendo que caiga en Sonic, que por pura casualidad estaba pasando por ahí. Por supuesto, las buenas noticias son que este primer encuentro eventualmente resultó en Tails teniendo aceptación y encontrando la familia en Sonic. ¿Se imaginan que justo Sonic no pasa por ahí y caiga? Brutal. Dos cosas que habían Brutal. sido negadas por su vida entera hasta este punto. Podía volar, él asumió que podía integrarse al grupo. Como respuesta, los pájaros físicamente lo expulsaron fuera del nido. La inmediata de Sonic es: bueno, no puedo ralentizarme por este tipo de cosas, debo irme, niño. Sonic sale corriendo, Son dejando pasado. solo a Tails, que literal es un bebé, abandonado en medio de la calle para que siga solo. Luego empieza la odisea de Sonic buscándole un hogar donde puedan adoptarlo. Sus primeros dos padres son un desastre y la casa es todo menos un lugar seguro. Tails incluso dice que estaría más seguro con Robotnik. Después intentan con un sargento que trata al pequeño Tails como un super soldado. Mala opción, también deben huir. Después Tails encuentra a sus verdaderos padres, que por supuesto terminan siendo unos robots del malvado Cabeza de Huevo. Eventualmente, Sonic se da cuenta que Tails nunca tendrá un Tails hogar, fue así rechazado que por mejor muchas se familias quedan hasta. juntos. Ya, ¿se imaginan a los huérfanos que son rechazados? Pues me acuerdo que en La familia del futuro rechazan al protagonista. Como que no gustaban cómo vivía, o sea, sus inventos, o sea, cómo explotaba. Y era como que cada familia se iba como que alejando. También con Gus también, cuando tuvo el problema del partido de béisbol, las familias que querían adoptar lo rechazaban. ¿Se imaginan? O sea, cuando una familia adoptiva te rechaza, brutal. Uy, Compañeros por siempre. Qué lindo, pero qué tragedia. pobrecito.
¿Alguna vez te has preguntado si hay un destino peor que la muerte? Pues tendrás una respuesta si lees a Sonic Universe, el archicómic que está enfocado más en los personajes secundarios de Sonic. Sonic Universe 25 inicia con la historia. Sí, pero no fue culpa del prota con tanta bulla, no le dejas pensar por el partido, está así. Sí, pero a lo que me refiero es cuando, o sea, no solamente en ellos, sino en general las personas huérfanas son rechazadas. ¿Te imaginas el dolor que es que una familia te diga, o sea, que diga, ¿sabes qué? Estás bien, pero no te vamos a adoptar. ¿Por qué? Porque preferimos a esto o bla. O sea, obviamente no fue culpa del prota. Bueno, sí y no. Bueno, sí fue culpa de él. Y de hecho ahí la secta y le pide perdón. Pero bueno. Historia de ¿Pero te imaginas? Ah, ¿sí, ¿te imaginas? Silver, uno de los varios erizos que han surgido en la franquicia a través de los años. Él es un viajero del tiempo y a través de una serie de eventos complicados que siempre acompañan a los cómics de viajes en el tiempo, él se encuentra a sí mismo en una línea de tiempo extremadamente mala llamada Dark Mobius. En esta realidad, Knuckles adoptó la identidad de Enerjack y su meta es vaporizar a Eggman y tomar control del mundo al más estilo Doctor Doom. Su método preferido de lidiar con sus enemigos era lo que esperarías de un cómic para niños. Se puso Seinen de golpe. Literalmente golpearlos hasta que sus almas abandonen sus cuerpos y de ahí mostrar sus cuerpos huecos Oye, sin vida como trofeos. ¿esto ¿Qué era? es No, lo que le pero. ocurre a Tails en esta realidad? Así que, ¿qué es peor? ¿Sufrir un game over instantáneo o que tu alma sea robada por un Echidna rojo y solo quede tu cuerpo desalmado? ¿Esto es un cómic para niños? Dice, sí, que te rechacen de flaca ya duele. Después cuando tus padres tenían duele y esa edad. Sí. Ok, ya vimos que los cómics se ponen oscuros, pero esos no son los juegos, ¿verdad? Los juegos son las piezas de mitología Sonic que realmente importan, así que Es toda para la niños. No, o tragedia y sea, drama de hecho hay varias series para niños, ¿no? Que tienen demasiadas cosas que no creo que deberían ver. Bueno, aunque yo veía Coraje el perro cobarde, así que ya como estoy acostumbrado, pero guau. que usan para darle vida a los personajes no cuenta si eres un purista. Tampoco es que existe un juego donde, por ejemplo, Tails es forzado a ver cómo Sonic muere y de ahí tiene una crisis mental absoluta mientras se culpa a sí mismo Sí, de con los niños ello, cómics, a ok. menos que cuentes a Sonic Forces. Claro, porque este cómic es del 93 hasta el 2017. Supongo que eso será 2000 tanto. Tipo así. Y lo peor de todo, en el nivel del tutorial, el juego abre con un nuevo villano llamado Infinito que ¿Ya? aparece y une fuerzas con la armada de Eggman. Como implica su nombre, Infinito tiene una cantidad increíble de poder y al inicio del juego, él literalmente destruye a Sonic en una pelea mientras Tails observa inútilmente, convencido de que está viendo a Sonic morir. Por supuesto que ese no es el caso, pero Sonic es capturado y aparentemente torturado por Infinito por 6 meses, ¡A la mientras que todos los amigos de Sonic realmente creen que él murió. Tails, por supuesto, es el que peor la pasa de todos. Cuando el equipo se reúne, después de un salto en el tiempo de 6 meses, hay una conversación sobre 6 meses torturando? No, oye. Uf. Bueno, pero Chitara sufrió más. cuán débiles son sus fuerzas ahora que Sonic está muerto y Tails simplemente ha perdido la cabeza. Y no están bromeando. Cuando por fin vemos a Tails, él está parado en una ciudad arruinada, intentando reprogramar a los robots de Eggman, mientras se habla a sí mismo sobre cómo él no fue lo suficientemente inteligente como para salvar a su amigo. Para hacer un juego de Sonic es demasiado oscuro, aunque por Tails supuesto tuvo al 6 meses de final duelo todo creyendo que Sonic termina estaba muerto. bien. Ah, ¿qué le pasó? Y eso ha sido todo, amigos. Espero se hayan entretenido y les haya Wow. La colita sí ha sufrido bastante, ¿ah? Otros, a ver. ¿Quién puede haber sufrido más que colitas? A ver. Ahora, de los Thundercats, para mí sufrió más. Muy bueno, ustedes ya enseñan por qué. ¿Qué más? Rika de Higurashi sufrió bastante. Ryo de Digimon también sufrió bastante. Simplemente en su último juego, no,
todo un juego que desapareció. Prácticamente lo obligaron a hacer cosas no muy éticas para volverse fuerte y vencer a Minion, ¿no? El de Last of Us también creo que sufrió más. Está en un apocalipsis, se perdió a su familia. Barry Allen también. Sea todo, nos vemos en el siguiente video de Cine Reacción. Comenta qué videos quieres más que veamos. Más que sí, nos vemos, adiós.